Hola a todos, pues vamos a empezar con el nuevo tema. Este nuevo tema es básicamente despejes. Primero vamos a repasar un poquito los despejes de ecuaciones lineales y luego de cuadráticas. Entonces, primero vamos a recordar lo que significa un despeje. No estamos hablando de fútbol, obviamente, estamos hablando de una palabra común, que despejar significa dejar libre o dejar solo, aislado. Entonces, les he puesto muchas veces ejemplos como si tu mamá te dice, despéjame la mesa, por favor, porque ya vamos a comer, pues significa que le quites todo, excepto la mesa se queda, ¿no? Entonces, cuando hablamos del término despejar X, estamos diciendo que quitemos todo y solo dejemos la X. Entonces, para trabajar este concepto de despejes, primero es bien importante que recordemos algo que se llama la jerarquía de operaciones. Recordemos que la jerarquía de operaciones eh, se refiere simplemente al orden en que se hacen las operaciones. Entonces, por ejemplo, la jerarquía para resolver las operaciones es primero exponentes y raíces, luego multiplicaciones y divisiones, y hasta el final sumas y restas. Y en algunos casos especiales, pues se incluye el uso de paréntesis. Entonces, este es el orden para hacer una operación. Entonces, por poner un ejemplo para recordarlo, 2 por, no, vamos a poner 2 más 4 por 3. ¿A qué es igual? Pues tenemos aquí una suma y tenemos una multiplicación. Entonces, según este orden, primero debemos hacer la multiplicación, así que lo primero que procede es hacer este 4 por 3. O sea, el 2 todavía no se hace, ni la suma, 4 por 3 es 12, porque hacemos primero la multiplicación, y luego hacemos la suma, que 2 más 12 es 14, que ese es lo que se hace en segundo lugar. Ok, entonces, pero eso es hablando de operaciones que no llevan álgebra. Pero cuando hablamos del álgebra, cambia a ser totalmente al revés. Entonces, lo voy a dejar aquí nomás para que veamos exactamente cómo es. A la hora de despejar es como, para dejarlo claro la idea, es como tratar de saber qué fue al principio algo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo tenía un número y le sumé, o bueno, lo multipliqué por 2 y le sumé 6 y al final obtuve 20, ¿de qué número se trató? Entonces, nosotros, si hubiéramos sabido qué número era, pues primero lo hubiéramos multiplicado por 2, que es este paso de aquí, y luego le hubiéramos sumado el 6, que es el último paso de aquí, para obtener este 20. Si supiéramos cuál era ese número. Pero, eh, como no sabemos cuál es ese número, entonces tenemos que ir como hacia atrás. Es como cuando tú vas por un laberinto y ya no sabes a dónde llegaste. Bueno, si quieres recordar dónde estabas, pues tienes que regresar exactamente sobre los pasos que hiciste. Entonces, despejar básicamente es hacer lo contrario a la jerarquía de operaciones. Como analogía, pues vamos a suponer que la jerarquía de operaciones es, ¿cómo decirlo? Un ejemplo con la ropa, ¿no? Primero te pones los calcetines y luego te pones los tenis o los zapatos. Pero cuando hablamos de despeje sería como hacer, en vez de vestirse, sería desvestirse. Entonces primero te quitarías los zapatos y luego te quitarías los calcetines.
Entonces, el orden es exactamente al revés a la jerarquía de operaciones. Entonces, lo voy a anotar aquí. Entonces, primero sería sumas y restas. Lo primero que vamos a mover. Luego, multiplicaciones y divisiones. Al final, exponentes y raíces. Y por último, pues los paréntesis, si es que hay. Aunque los paréntesis vamos a ver otra forma de arreglarlo para no tener que estar usándolo como un nuevo paso. Entonces, ya que sabemos esto, voy a quitarlo de la jerarquía. O sea, la jerarquía es este orden, el despeje es exactamente al revés. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Primero, con ecuaciones lineales. Para recordar por qué se llaman lineales, son porque si tú haces una gráfica de esas ecuaciones, se hace una línea recta, y las cuadráticas van a ser otro tipo de línea que más adelante vamos a ver. Las lineales las vamos a identificar porque no tienen, la X no tiene exponente. Bueno, tienen un exponente oculto que es el 1. Por ejemplo, 2X más 5 es igual a 9. Entonces, este ejemplo, la X tiene un exponente 1 oculto que no se escribe. Entonces, en este tipo de casos, pues no estamos ni manejando exponentes ni manejando paréntesis. Entonces nos vamos a enfocar en sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Recordemos que el igual es el centro o la parte más importante de una ecuación. De hecho, la palabra ecuación, equa significa igual. Entonces, esta es la parte central más importante de una ecuación. Siempre que yo mueva un elemento de un lado al otro o al revés, la operación va a cambiar. Va a cambiar en su reflejo exacto, que vamos a decir que la operación contraria de la suma es la resta, la operación contraria de la multiplicación es la división, y al revés, de los exponentes es la raíz, y bueno, el paréntesis no cuenta como una operación como tal, a menos que esté acomodado como si fuera una multiplicación, pero pues eso ya sería otra cosa. Entonces, empezamos, en este caso contamos con suma y multiplicación. Para eso ya repasamos álgebra, ya deben de tener claro que un número junto a una letra es una multiplicación. Si fuera un número y un signo que lo separe de la letra, entonces hablamos de una suma o resta. Entonces, según esto, lo primero que debo de iniciar es con la suma. Entonces, este más 5, que es una suma, se va a mover del otro lado del igual. Este se quedó en su lugar y este también. El único que se va a mover es este más 5. Y la operación contraria de la suma es resta. Y queda como menos 5. Yo puedo hacer esta operación sin ningún problema. 9 menos 5 es 4. Seguimos. Ahora tengo una multiplicación. Ya estoy en el siguiente paso. La operación contraria de la multiplicación es la división. Entonces, el 2 pasaría dividiendo. Y 4 entre 2, pues es 2. Y ese es el valor final de la X. Vamos a ver la comprobación. La comprobación no es a fuerza. Ya cada quien decide si la hace o no. La comprobación sería sobre tu ejercicio original. En este caso, este es mi ejercicio original. Tú vas a cambiar la X por ese número. Entonces, en vez de poner 2X, voy a poner 2 por 2, porque X vale 2 en este caso, según yo estoy diciendo que vale 2. Entonces, lo sustituyo, más 5 igual a 9. Y necesitamos verificar que efectivamente lo que quede del lado izquierdo va a ser exactamente igual a lo que quede del lado derecho. Y para esta parte de la comprobación sí sigo el orden de la jerarquía de operaciones, porque ahorita sí sé cuál es el valor de esa letra. Entonces, primero haría la multiplicación. 2 por 2 son 4. Más 5, tiene que ser 9. 4 más 5 es 9.
9 es igual a 9, efectivamente. Entonces estoy seguro de que esta respuesta es correcta. Otro ejemplo. Vamos a ver muchos ejemplos muy diferentes. Incluso vamos a meterle fracciones y decimales, pero no cambia. El proceso no cambia. Entonces, por ejemplo, ahora voy a meter paréntesis. 2 por x más 5 es igual a 3 por x menos 1. Entonces, esto del paréntesis vamos a tratar de evitarlo y ya después en clase explicaré por qué. Entonces, siempre que pueda voy a resolver lo más posible las operaciones algebraicas que tenga. Entonces, este 2 va a multiplicar con propiedad distributiva todo lo que esté dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque el 2 está pegado al paréntesis y yo sé que es una multiplicación. El 3 está en el mismo caso de este lado, entonces vamos a multiplicarlo. Entonces, 2 por x es 2x, 2 por 5 es 10, 3 por x es 3x y 3 por menos 1 es menos 3. Para poder despejar yo necesito tener las x juntas de un lado del igual y los términos independientes, que son los que no tienen letra, del otro lado. Entonces, no importa de qué lado decidas tener la x, es más, puedo hacer las dos maneras para que vean que es lo mismo. Voy a poner las x, que es 2x y 3x. En este caso los voy a poner del lado izquierdo. Y de este lado los voy a poner del lado derecho, para que vean que es exactamente lo mismo. Y estos que no tienen x, que son términos independientes, los voy a poner de este lado. En el caso de acá, en el ejemplo de acá, los voy a poner del lado izquierdo. Y pues ahora vamos a ver que no cambia absolutamente nada. Recordemos que cuando yo brinque de un lado del igual al otro, pues debo de cambiar mi operación. Entonces, 2x, como estoy en este ejemplo, estoy diciendo que las x van a quedar del lado izquierdo, entonces no se está moviendo del lado del igual, permanece así como está. Este 3x está del lado derecho del igual, entonces lo voy a pasar al lado izquierdo. A pesar de que 3 junto a x es una multiplicación, mientras yo no separe el 3 de la x, no lo voy a trabajar como multiplicación. En este caso lo voy a trabajar simplemente como un número positivo, entonces queda como negativo de este lado. Hasta el momento en que yo vaya a separar la x del número que tiene al lado, hasta ese momento lo tomaré como una multiplicación y entonces pasará dividiendo. Ok, este 10 positivo está del lado incorrecto del igual, entonces va a cambiar a menos 10. Y este menos 3 está en su lado correcto, entonces va a quedar como menos 3, sin cambiar su signo. Ahora estos puedo agruparlos. 2x menos 3x es menos x. Menos 10 menos 3 es menos 13. Y no olvidemos que aquí hay un 1 oculto. Se lo voy a poner nada más para que no se me olvide qué voy a hacer con este menos 1. Este 1 está junto a la x, así que es una multiplicación. Entonces pasaría al otro lado del igual como una división. Atención, cuando estemos multiplicando o dividiendo, a la hora de pasar al otro lado del igual, no va a cambiar el signo. En suma y resta sí cambia el signo, porque si no, no cambia la operación. Si tú tienes un número positivo, sabes que suma y tendrías que cambiar el signo para que sea resta. Pero en multiplicación y división no le cambiamos el signo. Menos y menos es más, así que 13 entre 1 es 13. El valor final de x es 13 positivo. Si gustan, podrían comprobarlo poniendo el 13 aquí en vez de la x y verificar que es correcto, pero ya no lo vamos a hacer. Ahora, el ejemplo donde yo pongo más bien las x a la derecha y los independientes a la izquierda. Entonces, 2x positivo quiero que esté a la derecha, entonces va a ser 2x negativo. Este 3x está del lado derecho, entonces no cambia, se queda positivo de todas formas. Este 10 está del lado izquierdo, yo quiero que quede del lado izquierdo, así que se queda así como está positivo. Y este menos 3, como va a cambiar a la izquierda,
va a ser más 3. 10 más 3 son 13. Y menos 2x más 3x es x. Aquí ya no hay nada más que hacer, no importa que la x quedara de este lado. No me quedó con signo ni nada. El valor de x es 13. Y si ven, es exactamente el mismo resultado. Bueno, eso es con ecuaciones lineales. Ahora, en las cuadráticas, lo único extra que vamos a tener es que vamos a empezar a tener solo un paso extra. Y también vamos a tener muchas veces dos valores para la x. Entonces, primero voy a explicar por qué vamos a tener dos valores. Vamos a analizar el siguiente concepto. Si yo digo que x cuadrada va a ser igual a 9, quiere decir que hay un número que por sí mismo me va a dar 9. Aquí existen dos posibilidades. Ese número puede ser 3, porque 3 al cuadrado sería 3 por 3, daría 9. O puede ser menos 3. Porque menos 3 al cuadrado sería menos 3 por menos 3. Y como es menos por menos, también daría positivo. Esas son mis dos opciones y esa es la razón por la que al elevar al cuadrado voy a tener dos respuestas diferentes, una positiva y una negativa. Entonces, hablando de este ejemplo en particular, pues no tengo ni suma ni multiplicaciones, solo tengo un exponente. La operación contraria del exponente es la raíz. Entonces, cuando yo despeje un exponente cuadrado, vamos a ponerle una raíz, pero le vamos a poner más, menos. Este más menos va a representar lo que acabo de decirles, que hay una respuesta positiva y una respuesta negativa. Entonces, para diferenciar estas dos respuestas, le vamos a poner x con un 1 pequeño en la parte de abajo, se llama subíndice. No es un exponente, que se entienda que son cosas diferentes. Es un 1 para indicar que es la respuesta número 1. Sería la raíz de 9, que es 3, pero vamos a dejarla positiva. Y la otra respuesta va a ser el 3 negativo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Un poco más complejo. X cuadrada más 2x cuadrada. Vamos a poner más 1 es igual a 9. Entonces, empezamos con sumas y restas. En este caso es este más 1. Más 1 va a pasar como menos 1. 9 menos 1 es 8. Siguiente paso, la multiplicación. El 2 junto a la x es multiplicación, así que pasa dividiendo. 8 entre 2 es 4, lo voy a seguir de este lado. Y por último, el exponente. Cuadrado pasa como raíz, pero no se nos olvide que es más menos raíz. Entonces tenemos la respuesta 1, va a ser 2 positivo, y la respuesta 2 va a ser 2, pero negativo. También se puede comprobar esto. La comprobación sería de la siguiente manera. Quiero que vean que sí funciona. 2 y en vez de x le pongo su valor. Voy a probar uno a la vez. Ahorita voy a probar el positivo. 2 al cuadrado es 4. 4 por 2 es 8. Más 1, 9. Funciona. Y si pruebo el negativo, menos 2 al cuadrado sigue siendo 4 positivo. 4 por 2, 8. Más 1, 9. En cualquiera de los dos casos funciona y estos valores son correctos. Entonces, pues en clase vamos a practicar con muchos ejemplos de estos.